Algunos dicen que es cosa de gringos, que vino con los inmigrantes. Otros dicen que no, que lo trajeron los negros, que llegaron como esclavos. Lo que es seguro es que esto fue lo primero que vio al nacer. Un puerto, un río, su casa. Tal vez porque creció en el puerto, el tango aprendió a mezclar los diversos acentos. Aprendió a inventar y a reinventarse. De allí le viene la condición de cambiar y, sin embargo, seguir siendo. Algo que entendió como pocos Astor Piazzolla. Al principio fue la guitarra, acordes que se hilvanaban en letras más o menos soeces, más o menos prostibularias. Después se sumó la flauta y más tarde el piano. Con las orquestas criollas asomó el violín y algunos instrumentos de viento. Hubo dúos y tríos de guitarra, arpa y flauta, a veces acordeón. Después llegó el bandoneón y le dio su nostalgia al tango. La orquesta típica fue un conjunto de piano, bandoneones, violines y contrabajo. ¿A quién se le iba a ocurrir sumarle una guitarra eléctrica, batería, timbales o sintetizador, flauta traversa o saxo? A él, a Astor Piazzolla.
Dicen que Astor Pantaleón Piazzolla nació una vez aquí en la bellísima ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el 11 de marzo de 1921. Dicen que cuando niño viajó con su familia a la vertiginosa ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y que vivió allí entre los 8 y los 12 años. O a lo mejor esas son solamente las primeras líneas de una biografía de Astor, el hombre. Porque Astor Piazzolla, el genio, nació muchas veces. Y la primera de todas fue en 1929, cuando tenía 8 años. Fue el día que Vicente, su padre, le regaló el primer bandoneón. Astor vivía en el número 8 de St. Mark's Place, muy cerca de Little Italy, y pegado al barrio judío, conviviendo en la calle con los negros yaceros venidos de Nueva Orleans y en la casa con los tangos que escuchaba su papá. Y ahí estaba él, Astor, el pibe, sentado con el bandoneón en su regazo y toda esa música entrándole en la cabeza. Desde la sinagoga, que estaba muy cerca de su casa, solían llamarlo para que acompañara a algún celebrante cuando había un casamiento. Y después Astor se quedaba solito con su bandoneón, tocando toda esa música que había aprendido. Un ritmo que seguramente dejó una impronta muy marcada en su memoria. Víctor, que tengo la fortuna de encontrarte. Hace rato que te ando buscando. No digas. Y te encuentro un día como hoy. Vos que sos el hincha... Perdón, la fortuna es mutua, ¿eh? La fortuna es claro, mutua. No tengas duda. Nos estábamos extrañando, pero quiero aprovechar este momento, vos que sos el hincha número 1 de Piazzolla alrededor del mundo, y que él lo supo bien, quiero que me cuentes algunas cosas. Contame cositas básicas de la infancia de Piazzolla en Nueva York. Bueno, que ellos se fueron de acá, a ver, el año más o menos se habrán ido en el 24. Hicieron 2 viajes con su familia. El padre fue a probar fortuna allá, creo que puso peluquería, si la memoria no me falla. Yo sé más de Piazzolla de la música que, viste, bueno. Pero no les fue muy bien, volvieron, después se volvieron a ir. La cuestión que Piazzolla adoptó su música como el jazz. Pero su padre escuchaba mucho a Gardel y escuchaba a Julio De Caro. Y a Albino Bardaro, a quien luego lo tuvo como músico en el año 55 en la orquesta de cuerdas, y yo tuve la fortuna de conocer, un tipazo. Entonces Piazzolla, a Dios gracias, se contagió de la buena música, y ahí los resultados están ya hace muchos años. Entonces se acostumbró a eso, los referentes musicales de él eran todos músicos de jazz. Bill Evans, el mismo Gershwin, a quien Piazzolla superó largamente con el paso de los años, de eso no tengo ninguna duda. Y se acostumbró a escuchar muy buena música, porque además el padre tenía casi todos los discos de Gardel y de Caro. Entonces Piazzolla le prestaba atención. A Dios gracias que no tenía otra clase de discos, cuánto le agradezco a Dios eso. Entonces se metió la buena música en sus fibras. Por eso fue quien fue Piazzolla. Víctor, ¿qué me podés contar del encuentro de Astor con Gardel? Ni sabía quién era Gardel, tenía 12 años y la memoria no me falla. Esto fue en la película en 1935, muy sencillo. Él tenía 14 años. En la película El día que me quiera sale de canillita. Yo no soy hincha de Gardel, pero me gusta mucho. Pero no soy fanático de Gardel. Pero él, menos que yo, no sabía ni quién era. Él tomó conciencia con el paso de los años. Gardel en aquella época se entusiasmó con él. Le dijo Gardel, vos tocás el tango como un gallego. Sí, pero después se lo quería llevar a la gira. Y los padres dijeron, no, mi hijo 14 años no va a andar girando por ahí, ¿viste? Y no le dieron permiso. A Dios gracias, si no hubiéramos tenido a Astor Piazzolla. ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Y cómo nació tu amistad con Astor? Yo lo empecé a seguir a él a los 13 años, en el año 1945, cuando él era el director de la orquesta del cantor fiorentino. Eso duró hasta el año 46, y es donde pone su orquesta legendaria, de la cual yo me hice famoso, me hice, ¿cómo te puedo decir? Fanático, no famoso. Y es una orquesta que hasta hoy la llevo en mi corazón, lo digo siempre. Tengo 3 prótesis,
la dentadura, el marcapasos y la orquesta del 46. Siempre lo digo, que para mí es una orquesta y fue impresionante. Y el año que viene cumplo 70 años atrás de él. Una cosa inédita. Yo creo que ni Gardel tuvo tantos años un hincha, pero claro, fue mi vida Piazzolla. Piazzolla me cambió la vida. Yo me dediqué la vida a la música de él y sigo con eso. Y cada vez más fanático, porque para mí Piazzolla es Dios, ya lo dije un montón de veces. Astor, que hablaba inglés a la perfección, se convirtió en intérprete de Gardel en Manhattan. A cambio, el morocho le consiguió un papel para hacer de canillita en la película El día que me quieras. La escena dura apenas 10 segundos, pero meses más tarde, en 1935, los Piazzolla recibieron un telegrama de Gardel en el que les proponía llevarse a Astor en una gira que iba a emprender por Centroamérica. Vicente y Asunta, los padres, rechazaron la invitación que hubiera puesto a su hijo en el avión que se estrelló en Medellín y Astor, sin saberlo, en 1936 vuelve con su familia a la Argentina y empieza a actuar en algunos conjuntos de tango, vive en Mar del Plata y allí, en la radio, escucha al sexteto de Elvino Bardaro, un violinista que, con su forma de tocar y su vibrato, le abre la cabeza. Según él mismo contó, sintió que aquello era lo suyo, que por ahí había un camino a seguir. Bardaro fue integrante del quinteto de Piazzolla y a él le dedicó el tango Bardarito. Peleó contra la mediocridad y los conservadores desde adentro del tango. Piazzolla tocó en pequeños conjuntos en Buenos Aires, pero a él le gustaba la orquesta de Aníbal Troilo. Cuando terminaba de tocar, se iba al Café Germinal a ver al maestro. Tanto va el cántaro a la fuente que al final Astor tocó con Pichuco. Arrancó como reemplazo en el 39 y se quedó hasta el 44, cuando el cantor era nada más y nada menos que Francisco Fiorentino. Son años intensos para la vida de Astor y para la vida del tango en general. A instancias de Arturo Rubinstein comienza a tomar clases, pero la vida de Astor ya estaba diagramada. Por la mañana, clases con Alberto Ginastera, por la tarde con la orquesta en la radio y por las noches en el cabaret. Astor Piazzolla desayuna, almuerza y cena tango, pero no le alcanza. Él busca su sonido, compone, comienza a hacer arreglos bien personales, como por ejemplo el arreglo que hizo del tango de Troilo, La Cantina, arreglo que hizo 10 años después de haber abandonado la orquesta. Es que Pichuco quería que esos músicos hicieran arreglos bien bailables,
Pero esto no le cerraba a Piazzolla, o tal vez no era lo suyo. Ellos son amigos, colegas, los une un afecto y una admiración mutuos. Pero el tiempo de Astor Piazzolla en la orquesta de Pichuco se estaba acabando. Astor, el gato, el de las 7 vidas, se preparaba a morir para renacer, y todo esto antes de cumplir los 24 años de edad. Ha plateado la luna al riachuelo y hay un barco que vuelve del mar como un dulce pedazo de cielo con un viejo puñado de sal, golondrina perdida en el viento, por qué calle remota andarás con un vaso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar. La cantina llora siempre que la evoca cuando toca piano, piano su acordeón en italiano. La cantina es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, que te llama silenciosa, mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto a amar. Se ha dormido entre jarcias la luna, llora un tango su verso tristón, y entre un poco de viento y espuma llega el eco fatal de tu voz, tarantela del barco italiano. La cantina se ha puesto feliz, pero siento que llora lejano tu recuerdo vestido de gris. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano, piano su acordeón en italiano. La cantina es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, que te llama silenciosa, mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto a amar. Aunque todavía y por bastante tiempo lo suyo van a ser los tangos tradicionales, en cuanto Astor Piazzolla dejó de pertenecer a la orquesta de Aníbal Troilo, comenzó a desplegar toda su originalidad. Entre el año 44 y el 46, Piazzolla dirige una orquesta en la que participa el cantor Francisco Fiorentino, con la cual dejan grabados 24 piezas, parece ser que una mejor que la otra. Es una época
de descubrimientos. Y a partir del año 46, Astor Piazzolla va a dirigir su propia orquesta, edita con el sello Odeón, y ya con la participación de músicos de renombre como Hugo Baralis en violín, un jovencísimo y talentosísimo Atilio Stampone y el cantor Aldo Campoamor. Es una orquesta revolucionaria, pero 100% tanguera, que va a hacer clásicos en versiones realmente muy particulares, con un sabor distinto, transgresor. Y de esta manera los colegas comienzan a mirarlo a Piazzolla ya no de una manera diferente, sino más bien de una manera fea. Entre 1950 y 1954 compone un grupo de obras que ya tienen su sello. Para lucirse, Tanguango, Prepárense, Contrabajeando, Triunfal, Lo que vendrá. Osvaldo Fresedo y José Basso graban algunas de sus piezas. Troilo las graba todas. Pero la mayoría de los tangueros, y hasta el público, reaccionan con desconcierto. Tanguango. ¿Qué es eso? Porque tango tradicional no parece. Incluso se discute si es tango. Para colmo, a comienzos de los años 50 es cuando Astor forma la orquesta de cuerdas y así se aleja para siempre del formato de orquesta típica. Los tangueros están que arden porque Astor parece querer demoler toda la gloria de los años 40, piedra por piedra. Y no solo el tango. En 1953, Astor Piazzolla gana un concurso y presenta su obra Buenos Aires, 3 movimientos sinfónicos. La presentación se lleva a cabo acá, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, y la ejecuta la Orquesta Sinfónica de Radio del Estado, con el agregado de 2 bandoneones. Y la gente del público termina a las trompadas, literalmente a las trompadas. Al igual que lo que había hecho con el tango, Astor Piazzolla nunca fue muy adepto a las normas establecidas. Y para aquella época el agregado de bandoneones a una orquesta sinfónica era motivo como para un escándalo. Astor viaja a París gracias al premio Fabián Sebisky, ese mismo que había terminado las piñas en la facultad. Y viaja con el objetivo de perfeccionarse con la mejor pedagoga del mundo, Madame Nadia Boulanger. Piazzolla contó muchas veces que su experiencia con Nadia Boulanger fue el quiebre más importante de su carrera. Él, que tocaba el bandoneón como los dioses y ya tenía una exitosa carrera como director, se presentó ante su maestra como un adolescente. Casi que con vergüenza le confesó que tocaba y componía tangos. Y con inusual timidez tocó para ella su tango titulado Triunfal. Boulanger lo incitó a Piazzolla a que continuara tocando tango, su tango, o sea, el 2x4,
pero con esa locura innovadora y genial que tenía Astor. Cuando fui a París, decía Astor, cuando fui a París, dos cosas me abrieron la cabeza. Una, estudiar con Nadia Boulanger. La otra, haber presenciado una actuación de Jerry Mulligan y su grupo. El hombre que 2 años atrás había abandonado el bandoneón y el tango no puede esperar a regresar a Buenos Aires. Y ahí mismo, en París, compone y graba una serie de tangos con una orquesta de cuerdas francesas. Y por primera vez, Astor Piazzolla toca el bandoneón de pie. Una marca registrada para su último y mejor nacimiento en el tango. Piazzolla vuelve al país en 1955 y encuentra una ciudad en llamas. Una revolución sangrienta derroca a Perón y conmociona al país. Una vez instalado nuevamente en la ciudad, Astor Piazzolla va a encabezar una especie de revolución solitaria. Podríamos decir que es él contra todos. Y lo va a hacer fiel a su estilo, en silencio y con mucho trabajo. Astor Piazzolla continúa con la orquesta de cuerdas, pero va a darle forma a un nuevo conjunto, el Octeto Buenos Aires. Y podemos decir que con el octeto comienza la era del tango contemporáneo. Un octeto con formación clásica, de sexteto clásico de tango típico, de 2 bandoneones, 2 violines, piano y contrabajo, pero en este caso con la suma de un violonchelo y una guitarra eléctrica a cargo del maestro Horacio Malvicino. Lo primero que va a grabar de ese octeto es una versión particularísima de un tango muy viejo del año 1896, el entrerriano. Y parece ser que esa grabación, ese tango de Piazzolla, ni remotamente es tango. Sus críticos, los ortodoxos, van a declararle enemistad eterna y van a criticarlo hasta despedazarlo. Muchos años después, el nieto de Astor, Pipi Piazzolla, se propone con su banda Escalandrum recrear el octeto, cómo sonaría hoy, probar cómo se verían hoy las cosas.
Allá por el año 1958, Astor Piazzolla, fiel a sí mismo, decide disolver el octeto y viajar nuevamente a Estados Unidos. Esta vez viaja con la intención de grabar un disco de estándares de jazz, pero con arreglos propios, arreglos a la Piazzolla. Un disco que él siempre aborreció. Y realmente tenía razón. Por aquellos años, estando de gira por Centroamérica con los espectaculares Juan Carlos Copes y María Nieves, recibe la fatídica noticia del fallecimiento de Nonino, su padre. Algunos años más tarde, Diana, su hija, revelaría que recién llegado de aquel viaje, Astor Piazzolla se encerró en su departamento para componer lo que sería, con el tiempo, una de sus obras maestras. Adiós, Nonino. Desde una estrella al titilar me hará señales de acudir con esa luz de intensidad. Cuando me llame voy a ir a preguntarle por ese niño que con su muerte lo perdí, que con Nonino se me fue. Cuando me diga, ven aquí, renaceré porque soy la raíz del país que amasó con su arcilla. Soy sangre y piel del Tano aquel que me dio su semilla. Adiós, Nonino, que largo sin vos será el camino. Dolor, tristeza, la mesa y el pan. Y mi adiós, ay, mi adiós, a tu amor, tu tabaco, tu vino, quien sin piedad me robó la mitad al llevarte, Nonino. Tal vez un día yo también, mirando atrás, como vos, diga adiós, no va más. Y hoy mi viejo Nonino es una planta, es la luz, es el viento y es el río. Este torrente mío lo suplanta, provocando en mi ser su desafío. Me sucedo en su sangre, lo adivino, y presiento en mi voz su propio eco. Esa voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós. Adiós, Nonino. Soy la raíz del país que amasó con su arcilla. Soy sangre y piel del Tano aquel que me dio su semilla. Adiós, Nonino. Dejaste tu sol en mi destino, tu ardor sin miedo, tu credo de amor. Y ese afán, ay, tu afán por sembrar
de esperanza el camino, soy tu panal y esa gota de sal que hoy te llora al oído. Tal vez el día que se corte mi piolín te veré y sabré que no hay fin. Piazzolla es cada vez más discutido y sus tangos y su música parecen de otra ciudad. Muchos acuñan el término vanguardia, otros lo acusan de asesinar al tango, mientras los más livianos lo expulsan del territorio tanguero, pero afirman que es música de Buenos Aires. Astor Piazzolla desarrolla una extensa obra instrumental. Tiene muy pocos tangos con letra y si busca algún poeta, lo busca por afuera. Tan por afuera que en un momento musicaliza a Jorge Luis Borges. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana. Cuando Borges fue al estudio de grabación, y según cuenta Jorge Andrés, aparentemente no le gustó nada con lo que allí se encontró. Lejos del veneno destilado y sutil que podría esperarse en un potencial choque, en una potencial afrenta entre estos dos titanes, la situación no estuvo a la altura de las circunstancias. Jorge Luis Borges se limitó a decir que ni a él ni a su madre le gustaban las músicas que Astor Piazzolla le había puesto a los textos. Astor se limitó a decir que Borges era sordo e ignorante. Algunos años después, y gracias a algunas feroces notas publicadas por su amigo Adolfo Bioy Casares, nos enteramos de que Borges lo había bautizado Astor Pianola, y que para él no escribía ni tangos ni nada, y que para él Piazzolla era un bruto y un vanidoso. Yo fui a Piazzolla por la antesala de Pichuco, porque ellos se adoraban. A veces se peleaban, los hacían pelear, pero eran de la misma escuela en todo, en el escenario, en el bandoneón, en la pasión por el tango, ¿no? Él conocía mis dotes de poeta y de recitador, y le gustaba mucho lo que yo hacía, pero evidentemente no se atrevía a proponerles hacer música. Pero a él le gustaba mucho como yo escribía, le gustaba mucho además el barroquismo, y además le gustaba mucho porque yo no hacía la poesía leyendo a Rubén Darío, pero también a Celedonio Flores. Y me encantaba, rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida pálida solo una buena mujer. Y yo los recitaba y los cantaba y me fascinaba esa manera de escribir y coloquial de decir sentimientos profundos, ¿no? ¿Cómo fue el primer encuentro con Astor? ¿Cómo fue que se encontraron en la vida? Yo terminaba de cantar en un café-concert donde él había actuado años antes, el famoso Nuestro Tiempo, que cerró y después abrió como el famoso Tucumán 676, donde él actuó los dueños lo abrieron a 2 o 3 años, se llamó Nuestro Tiempo, y había varios artistas y él fue a ver no me fue a ver a mí, no se desilusionen, no me fue a ver a mí, no me conocía, fue a escuchar a su amigo y genial pianista que después tocó con él en el quinteto, Osvaldo Tarantino, y uno de esos era moi, tocando la guitarra y cantando folclore. Y parece que le gustó mi voz aguardentosa a Piazzolla y le gustaron mis piernas también. Cosa que facilitó. Cuando terminamos y a la salida terminó el espectáculo, le dijo a gente que estaba conmigo, que justamente se conocía con la gente que había venido con él, que me quería conocer. Y bueno, y él quiso verme y después quiso encontrarse y probarme la tesitura. Y con ese poco nomás de probarme mi tesitura y el color de mi voz que le gustó ya de entrada, me propuso hacer María de Buenos Aires a los 15 días. Yo sé que estoy piantao, no ves que va la luna
rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Es decir, lo de tango es una realidad. Piazzolla se inspira en la música de su ciudad. La música de su ciudad que transpira tango. Entonces, lo que pasa es que él es un creador. Si hubiera estado en Francia, hubiera tomado la canción francesa. O como Gershwin en Estados Unidos tomó el jazz. Pero es como que... Él tomó el tango porque era su música y su viejo le había regalado a los 12 años un bandoneón en Estados Unidos para que tocara tango porque el viejo era tanguero. Entonces, él tomó eso que mamó e hizo su genialidad. Porque músicos hay, genios nacen muy de tanto en tanto. Y él fue realmente un genio, alguien que llevó la música de nuestro país a las grandes salas de concierto. Loco él y loca yo. La diferencia entre un loco y un piantado está en que el loco tiende a creerse cuerdo, mientras que el piantado, sin reflexionar sistemáticamente en la cosa, siente que los cuerdos son demasiado almácigo simétrico y reloj suizo, el 2 después del 1 y antes del 3, con lo cual sin abrir juicio, porque un piantado no es nunca un bien pensante, o una buena conciencia, o un juez de turno, ese sujeto continúa su camino por abajo de la vereda y más bien a contrapelo. Y así sucede que mientras todo el mundo frena el auto cuando ve la luz roja, él aprieta el acelerador y Dios te libre. Cuando Cortázar escribió del gesto que consiste en ponerse el dedo en la sien y moverlo como quien atornilla y desatornilla, no estaría hablando de Piazzolla. Muchos años después, en su cuento El otro cielo, Cortázar imaginó la magia por la cual esta galería se prolongaba en otra, la parisina Galería Vivienne, para que en ambas circulara el mismo aire, el aire de la fantasía que respiran las dos ciudades de su vida. Al igual que Julio Cortázar, en 1970, Astor Piazzolla vuelve a París, en esta ocasión para componer, junto con su admirado socio artístico Horacio Ferrer, el oratorio El pueblo joven. En ese mismo año, en la otra punta de la galería, en Buenos Aires, Astor Piazzolla conforma el Conjunto 9, un viejo sueño hecho realidad para Astor, su propia orquesta de cámara. Entre Europa y Buenos Aires, Astor Piazzolla se reinventa la ciudad y reinventa al tango.
En un periodo que culmina en el año 1990, durante ese periodo Astor realiza giras interminables, principalmente con el quinteto, pero también como solista de orquestas de cámara y de orquestas sinfónicas. Y durante la última etapa, con su última formación, el sexteto y con cuartetos de cuerda. Astor compone, arregla, dirige, graba en vivo, edita, siempre tocando como los dioses. Un artista imparable. Y hay quienes dicen que este hombre enfermó en París en el año 1990, que agonizó penosamente durante 2 años y murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Pero se equivocan. Astor, el gato, el de las 7 vidas, está vivo y vigente.